revelado han el escalofriante poder de Boudica y sus 200.000 guerreros en un imperio aterrador. En las sombras de la noche, el aire se sentía denso en el barrio desigual de San Manuel. Valeria, madre soltera, luchaba por sobrellevar sus agotadoras jornadas en el hospital, soñando con noches tranquilas. Sin embargo, la calma se desvanecía cuando caía la oscuridad. En cada rincón, las miradas se tornaban furtivas, y los murmullos secretos se avivaban con una ominosa frecuencia. Había algo en el aire, un susurro que invadía su hogar y sobre todo, su mente. Una tarde, tras la larga jornada, escuchó rumores que le helaron la sangre. Algún culto había surgido en el vecindario, adorando a Boudica, una figura de venganza y resistencia. Se hablaba de rituales aterradores, donde miembros desesperados prometían poder y protección a cambio de lealtad. Valeria trató de ignorar aquellas historias, de volver a la rutina con su pequeño Martín, un niño que llenaba su vida de luz. Pero las sombras comenzaron a acecharlas, y un escalofrío recorrió su cuerpo. El primer síntoma del horror llegó esa misma noche cuando Martín, entre susurros, confesó haber tenido pesadillas sobre guerreros con ojos brillantes que invadían sus sueños. Valeria sintió el horror subirle por la espalda, mientras su mente buscaba respuestas. Fue entonces cuando, al asomarse por la ventana, se encontró con una escena escalofriante en un grupo de figuras encapuchadas, agrupadas en el parque cercano. Sus rostros ocultos, como si no hubieran venido a este mundo, sino de un lugar más oscuro. La respiración de Valeria se volvió entrecortada, mientras una sudoración fría empapaba su frente. Solo un instante le bastó para cubrirse la boca, contener un grito, y volver a la seguridad de su hogar. Pero esa seguridad no duraría. Al volver a mirar, un dibujo aterrador yacía en el suelo de su sala Nun, trazo básico de su querido hijo, rodeado por guerreros espectrales. La visión le hizo estremecer, una advertencia evidente de que algo terrible se aproximaba. El instinto materno gritaba en su mente, pidiéndole que protegiera a su niño. A medida que los días se convertían en pesadillas, Valeria se enteró de que varios vecinos habían desaparecido, sin que nadie se atreviera a preguntar por ellos. El aire estaba cargado de desconfianza, y el miedo se convirtió en un velo que cubría la comunidad. La figura del culto se colaba en sus pensamientos, y la hacía tambalear en sus relaciones más cercanas. ¿Había alguien en quien podía confiar? Una noche, un mensaje anónimo le llegó, instándola a que se acercara al claro donde había visto a los encapuchados. Su corazón latía con fuerza. La vulnerabilidad la consumía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Con el camino temblando bajo sus pies, Valeria llegó al parque, donde ecos de risas distantes se mezclaban con el crujido de las hojas. Y entonces, un grito desgarrador reverberó hacia ella. Repercutiendo en el silencio de la noche, era la voz de su hijo. Su corazón se detuvo. La desesperación la envolvió. ¿Puede el horror que Boudica prometía ser más real de lo que jamás imaginó? ¿Logrará salvar a Martín antes de que las sombras se lo lleven? El eco del grito de Martín resonaba en la mente de Valeria como un tambor, un ritmo frenético que mantenía su corazón en un estado de caos absoluto. Sin pensar, echó a correr hacia el origen del sonido, atravesando la oscuridad del parque, con la mente nublada por el miedo y la desesperación. Las ramas de los árboles crujían, como si las sombras intentaran alcanzar su frágil figura, y cada paso que daba parecía traer consigo el aliento helado de las criaturas que habitaban en ese lugar. Las risas lejanas se volvieron más prominentes, como melodías macabras que contrastaban con el terror que la devoraba. De repente, Valeria se detuvo. Allí, en el claro, se alzaba un círculo de figuras encapuchadas, brazos levantados al cielo, como si invocaran a algo que no pertenecía a este mundo. El sonido de su voz gutural se elevaba a través de la noche, un canto antiguo,
que resonaba en los huesos de Valeria. Un pequeño brillo, entre las sombras. Un destello familiar. Era Martin. Su pequeño cuerpo estaba en el centro del círculo, rodeado por aquellos seres oscuros que danzaban intrépidos, como marionetas, movidas por cuerdas invisibles. «Martín», susurró Valeria, sintiendo como su voz se quebraba ante el temor. Quería correr hacia él, pero algo la paralizaba. Un frío que le helaba la sangre seducía su cuerpo hacia el suelo. Fue entonces que, a través de la multitud de sombras, vio a un rostro. Uno de los encapuchados se giró, y a pesar de la oscuridad, la chispa en sus ojos brillaba como fuego. Su corazón se detuvo en aquella mirada. Era familiar, su vecino, el que siempre saludaba en la calle. Pero él ya no era el mismo. Una risa oscura brotó de sus labios. Una risa que le hizo ver que la cordura ya había abandonado su mente, transformándose en un eco de locura. «Valeria, ven, únete a nosotros», dijo, y sus palabras se enredaban como serpentinas por el aire. La mente de Valeria estalló en movimiento en imágenes de sus vecinos desaparecidos, de la pérdida y el dolor. Inundaron su conciencia. Un instinto animal la llevó a retroceder un paso, pero el miedo por su hijo la empujó hacia adelante. Sin una decisión clara, con el aliento en la garganta, gritó: «¡Suelta a mi hijo!». Los encapuchados giraron la cabeza al unísono, sus rostros ocultos en la penumbra, pero Valeria podía sentir la tensión de cada uno de ellos sobre ella. El canto se detuvo. En un silencio que rasgaba la tensión, Martín dio un paso hacia ella, su carita pálida iluminada por una luz que parecía emanar de lo profundo de su ser. «Madre, ellos me han prometido». Martín tropezó al hablar, y su voz pequeña se convirtió en un susurro helado. «Dijeron que podría ser fuerte como Boudica». Valeria sintió que su pecho se hundía en el horror. «No, no, cariño, eso no es la verdad. Déjalos. No puedes estar con ellos. No son lo que parecen». Pero la oscuridad empezó a girar a su alrededor. Sin que ella lo supiera, los guerreros ya estaban entre ellos, resonando bajo la piel de aquellos hombres y mujeres que le habían sido cercanos. Sus palabras se entrelazaban con ecos de guerra, unida a la venganza de Boudica. Valeria impulsó un grito, pero ya estaba demasiado tarde. Las sombras las envolvían, y Martín se adentraba en el horror con los brazos abiertos, listo para recibir lo que significaba poder. ¿Podría ella, en su frágil humanidad, salvarlo de lo que lo aguardaba? Cuando todo parecía perdido, un estruendo rompió la noche. Un rugido ensordecedor, como el grito de un dinosaurio, resonó lejos en la distancia, y las figuras encapuchadas temblaron, como si el mismo culto de Boudica sintiera un signo ominoso de que su ritual estaba a punto de desmoronarse. Valeria sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué conexión había en ese grito distante? ¿Podría ser la clave para salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y qué misterios escondía realmente el culto? De las sombras emergió una figura imponente, que empujó a los encapuchados a caer uno tras otro, revelando el rostro de otro vecino. Pero no era uno cualquiera. En sus ojos brillaba una advertencia. «Tú no sabes a lo que te enfrentas». La intensidad creció, y Valeria se sintió atrapada en una espiral de terror y esperanza. Mientras el rugido se hacía más fuerte, la pregunta resonó en su mente: ¿serían esas sombras los verdaderos guerreros de Boudica, o algo aún más oscuro? El silencio se volvió ensordecedor. Valeria estaba atrapada entre la oscuridad y la figura que se alzaba ante ella, un destello de esperanza mezclado con miedo palpable. El rostro del vecino, una vez amable, ahora se presentaba como un espectro de advertencia. Sus ojos, cargados de un conocimiento que no alcanzaba a comprender, la miraban fijamente. «Estás en peligro. No puedes quedarte aquí», susurró con urgencia, mientras los encapuchados comenzaban a recuperar su compostura, dispuestos a continuar su ritual. El rugido, que aún reverberaba en el aire, parecía haber despertado aún más la locura dentro de aquellos seres. Valeria sintió como su cuerpo comenzaba a moverse por su cuenta, guiada por una mezcla de instinto maternal y la desesperación que la envolvía. Un impulso la llevó a arrastrarse hacia Martín, pero la sombra amenazante del vecino se interponía en su camino. «No puedes salvarlo», dijo con una voz que no parecía suya.
como si viniera de una profunda y gélida caverna. Ya es parte de ellos. Ellos lo han elegido. Valeria sintió el frío recorrer su espalda, como si cientos de manos heladas intentaran atraparla. Sin embargo, el reflejo del amor feroz que sentía por su hijo encendió una chispa en su corazón. No, no es cierto, gritó, más para sí misma que para el encapuchado. Te lo suplico, déjalo ir. Los encapuchados comenzaron a avanzar, danzando como sombras danzantes en un fuego feral. Valeria sentía su aliento helado en el rostro mientras su pequeño Martín se acercaba de nuevo al centro del círculo, ahora hipnotizado por el canto oscuro. Ella solo podía mirar atónita, su mente girando en un torbellino de terror. Martín, mira a tu madre. Su voz se entrecortaba por la presión en su garganta, pero él pareció no escucharla. La expresión de su hijo cambiaba, como si una fuerza maligna lo estuviera arrastrando hacia algo mucho más grande que él, más allá de la comprensión. ¡Sálvame, madre! No puedo controlar lo que siento, gritó el niño, mientras las sombras comenzaban a envolverlo, y el brillo que lo rodeaba absorbía la luz que quedaba a su alrededor. Valeria tomó una decisión. Con su corazón en la mano, comenzó a correr, atravesando el círculo de encapuchados con un coraje inesperado. Las sombras intentaron atraparla, pero su voluntad era más fuerte. Ella podía sentirlas rasguñando su piel, pero ignoró el dolor. «Martín, yo te salvaré», gritó, mientras se acercaba a él la luz deslumbrante del niño, iluminando su desesperación. Fue entonces cuando el imponente rugido resonó nuevamente, más cerca esta vez. Un terremoto de energía sacudió el aire. Los encapuchados comenzaron a retroceder, asustados por la fuerza de aquel sonido que parecía atravesar el mismo tejido de la realidad. Valeria, viendo su oportunidad, extendió los brazos hacia su hijo. Martín dio un paso hacia ser parte del culto, luchando con la fuerza oscura que lo poseía. «Ayúdame, madre», fue un grito desgarrador que cortó el aire helado, pero antes de que pudiera alcanzarlo, la figura del vecino se erguía de nuevo, ahora temblando. «Vete de aquí, no puedes quedarte, no puedes ayudarlo. Por favor, te lo imploro». Pero su súplica solo aumentó el caos. Una grieta de luz emergió, como un rayo divino atravesando la oscuridad, pero con un eco ominoso a su alrededor que resonaba con el rugido. Las figuras encapuchadas comenzaron a gritar, no de rabia, sino de terror. Algo evidente estaba a punto de cambiar. Quizás el mismo destino de Boudica y sus guerreros. Un estruendo repentino llenó el aire, un crujido que sonaba como si el mismo cielo estuviera estallando. Los encapuchados se quedaron paralizados, sus ojos llenos de pánico. Valeria sintió que el tiempo se estiraba, como si la conclusión de todo estuviera a punto de revelarse. En medio del caos, una silueta se hizo visible entre la sombra. Con una presencia imponente, la misteriosa figura extendió su mano al cielo, y con su gesto, una reinvención del horror se disipó en un estallido de luz. Pero, ¿sería suficiente para romper el hechizo que mantenía a Martín cautivo? Una nueva pregunta surgió del abismo de la desesperación. ¿Qué sacrificios se necesitarían para destruir el poder de Boudica y rescatar a su hijo? La batalla por el alma de Martín apenas comenzaba. El viento aullaba, llevando consigo ecos de lamentos que parecían emanar de las mismas entrañas de la tierra. Valeria se sintió como si estuviera en un sueño aterrador, donde todo era posible, pero nada parecía real. La figura en la luz parpadeante se mantuvo erguida. Tenía la apariencia de un guerrero, pero hoyos. Esos ojos reflejaban un abismo de desesperación, como si las almas que había consumido vivieran en su interior. «Ven a mí», resonó su voz, como un trueno que podría partir el cielo. Valeria se sintió atraída, un hilo invisible tirando de su ser hacia esa figura misteriosa. Pero el lugar donde permanecía Martín se sentía cada vez más distante. Las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, mientras se lanzaban hacia su hijo, como leones hambrientos, buscando devorar a su presa. «No», gritó Valeria. Sus manos se extendieron desesperadamente. No entraría en su juego. No dejaría que el terror controlara su vida. «Ella te necesita», afirmó la figura, su mirada intensa recayendo sobre Valeria. Y en ese instante recordó las palabras del vecino.
las advertencias de su desesperación. Ah, no, no, no. No puedo dejarle esto a Boudica, Martín. La voz de su hijo desgarró su corazón. Sus piernas, una vez ancladas en la desesperación, comenzaron a moverse. Corrió hacia la sombra envolvente, hacia el centro del ritual enloquecido. Quería tocar a su hijo, sentir su piel cálida, rescatarlo del frío agazapado en la oscuridad. El grito de Martín se intensificó, resonando como un eco incesante en su mente. «Salva a tu madre». Valeria, con cada paso, veía cómo las sombras se retorcían y se agolpaban a su alrededor. Eran como tentáculos que intentaban ahogarla, pero no podía detenerse. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar? La respuesta era simple, hasta el fin. Un chispazo iluminó la escena. Un rayo de luz se interpuso entre Martín y las garras oscuras, como un borde afilado entre el bien y el mal. Valeria sintió que sus entrañas se retorcían. La figura del guerrero se volvió borrosa, desvaneciéndose en la penumbra, mientras los encapuchados comenzaban a gritar, sus rostros retorciéndose en pánico. «Por favor, madre, ayúdame». La imagen de su hijo, atrapado, luchando contra algo que ni él podía entender, la empujó a un límite que nunca había imaginado. Las palabras de la figura resonaron en su mente: la valentía se mide en sacrificios. Y entonces comprendió. El sacrificio no solo era perder algo, sino darlo todo. Con un acto de fe, Valeria hizo algo impulsivo. Lanzó su ser al centro del círculo, buscando superar a las sombras, absorbiendo su poder, en vez de temerlo. Esto no era solo por Martín, era por ellas, por la esperanza que residía en los corazones. De repente, el rugido estalló una vez más. Este resonó como un grito animal de furia y dolor, sacudiendo la tierra y el aire. Las sombras titubearon. En un instante de lucidez, Valeria se dio cuenta de que la energía oscura se estaba volviendo contra sí misma. «Martín», gritó con toda su fuerza. A través del tumulto, su hijo la miró, y su rostro se llenó de angustia. «Mamá». Y ese fue el momento. Cuando sus miradas se cruzaron, una chispa de luz surgió entre ellos. Valeria sintió la energía de cada guerrero, cada alma perdida, cada sacrificio que se había hecho en nombre de Boudica, fluir a través de ella. Era como si el pasado y el presente colisionaran, creando un nuevo camino. Por di pronto, la figura extinguida del guerrero reapareció, más amenazante que nunca. Más que un sacrificio, necesitas liberar el poder. Valeria sintió cómo la oscuridad comenzaba a absorber sus fuerzas. Todavía podría fallar, pero entonces, una sombra la envolvió de nuevo, esta vez con una risa burlona. «No puedes vencer a nuestra reina». Como si las palabras fueran una invocación, el cielo se oscureció. La violencia del ritual se intensificó, como un torrente que prometía engullirlo todo. La figura oscura avanzó hacia Martín, y la sombra estaba más cerca que nunca. La tentación de rendirse la abrumó, pero en su interior, el amor que sentía se convirtió en su única defensa. Con el corazón latiendo, como un tambor de guerra, comprendió que el verdadero sacrificio lo haría toda la humanidad. Cuando el terror desatado se desbordaba de los confines de su alma, mientras la oscuridad intentaba consumirla, Valeria levantó un rostro decidido y desafiante, y sus palabras se convirtieron en un grito de guerra. «No, este es el final de tu reinado de terror». Pero al mismo tiempo, una pregunta aterradora emergió de sus labios. ¿Qué costo tendrá, en verdad, liberar a Martín del yugo de Boudica? Y entonces, en ese instante crucial, el cielo se abrió. Valeria sintió como la esencia del ritual comenzaba a cambiar a su alrededor, como si el aire cargado de oscuridad estuviera empezando a vibrar con una nueva energía. Los ecos del lamento de las almas perdidas se fusionaron con un murmullo que reverberaba en su mente, una advertencia y una promesa al mismo tiempo. La tierra bajo sus pies parecía elevarse y descender, como si estuviera viva, y Valeria no podía apartar la vista de la figura amenazante que avanzaba hacia su hijo. «Martin», gritó de nuevo, su voz rasgada, empujando a través del caos, como un faro en medio de la tormenta. Cada paso que daba hacia la sombra parecía costarle, pero en lo más profundo de su ser, Valeria sentía que había algo más, un tipo de poder que aún no había despertado. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor,
formando un torbellino que la hacía tambalear. Los encapuchados a su alrededor murmuraban. Sus ojos reflejaban tanto miedo como devoción. «La reina te ve, Valeria», susurró uno, su voz temblorosa como una hoja en la brisa. «No te atrevas a desafiarla». Pero Valeria no podía detenerse. La visión de Martín, atrapado en la oscuridad, le llenó de determinación. «Nunca me rendiré», exclamó, sintiendo como la oleada de energía oscura empezaba a responder a su desafío. Era como si la ira y el dolor de todos los caídos fluyeran en ella. La figura del guerrero, ahora más oscura que nunca, se acercó a ella, sus ojos profundos como el abismo. «Eres valiente, pero la valentía sin entendimiento puede ser tu perdición», dijo, y su risa resonó como un eco lejano, burlona y fría. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Entiéndelo. No estoy aquí solo para combatir. Estoy aquí para romper el ciclo de horror que ustedes han creado». El guerrero se detuvo por un momento, como si sus palabras tuvieran un peso que no esperaba. ¿Romper el ciclo? Las almas de quienes has maldecido aún claman por venganza. «Esta no es solo tu lucha, es la suya también», replicó. Y en sus ojos brilló una chispa de interés. Con un gesto casi instintivo, Valeria alzó sus manos hacia el cielo abierto. Una lluvia de luz empezó a descender, como oro líquido que bañaba el círculo sombrío. Las sombras retrocedieron, y en ese instante sintió el poder del sacrificio ancestral fluir a través de ella. «Las almas ya no necesitan ser parte de esta noche eterna», dijo. Las risas de los encapuchados fueron reemplazadas por murmullos de desconcierto. Algo estaba cambiando. Las sombras titubearon, como si dudaran de su propia existencia frente a la fuerza de su amor. Valeria se armó de valor. «Martín, ven a mí». El llamado fue dirigido a cada fibra de su ser, cada brizna de esperanza, que aún luchaba por salir a la superficie. Pero de repente, el guerrero alzó su espada, y una grieta oscura vislumbró el horizonte. «Si quieres romper el ciclo, debes ingresar a la oscuridad que te rodea. Solo así comprenderás el verdadero costo». Su voz era un susurro en el viento, peligroso y seductor. Valeria cerró los ojos. De verdad estaba dispuesta a entrar en la oscuridad. Su corazón rebosaba de amor, pero el temor también amenazaba con desbordarse. Conseguir su hijo podía requerir más de lo que estaba dispuesta a dar. Mientras sopesaba la decisión en su mente, una risa sarcástica brotó entre las sombras. «¿Lo ves? Ya está indecisa. Boudica tiene la última palabra aquí. Rendirte es la única salida, Valeria». El pánico se alzó en su pecho como un grito ensordecedor. «No me rendiré, no puedo». Pero al abrir los ojos, la penumbra la envolvía más que nunca. Justo cuando parecía que su voluntad empezaba a quebrarse, una imagen apareció, la de su hijo, brillando con una luz propia en la oscuridad. «Mamá, lucha», resonó su voz, un eco de amor que la hizo temblar. Valeria sintió que el verdadero poder estaba en la conexión entre ellos. Y en ese instante, su resolución se forjó como acero. Tomando una profunda respiración, alzó la mano. La luz intensa de la esperanza surgió de sus entrañas, iluminando el ambiente a su alrededor. «No temeré a lo desconocido. Estoy aquí, por él, por todos, y no habrá más sombras que nos retengan». La risa burlona se transformó en un grito de furia de las sombras que giraron furiosamente, mientras la oscuridad comenzaba a tambalearse ante la luz que había invocado. Sin embargo, el guerrero se precipitó, su espada reluciendo aún más oscura. «Esto solo es el comienzo. ¿Te atreverás a enfrentarte a Boudica y a los 200.000 guerreros que aún luchan en su nombre?» Su mirada era un desafío, un eco de las miles de batallas que habían tenido lugar en ese mismo lugar. Valeria, ahora con el corazón ardiente, lanzó un grito atronador. «Estoy lista», pero el eco de su voz se unió al viento, llevándola hacia un abismo que prometía cambiarlo todo. Fue el final de un capítulo, pero el inicio de una lucha sin precedentes. Y así, en medio de la oscuridad y la luz, una voz resonó en su mente, recordándole que la batalla aún estaba por venir. Sería capaz de liberar a su hijo
antes de que la sombra de Boudica lo reclamara para siempre. Valeria sintió como el aire, antes cargado de una energía viciosa, ahora retumbaba con la vibración del enfrentamiento inminente. La luz que había invocado era un faro, pero su resplandor traía consigo la pesada presión del desafío. El guerrero de ojos abismales la observaba, y la oscuridad que lo rodeaba parecía palpitar con su respiración, como si aguardara la oportunidad de devorarla. ¿Estás lista para lo que vendrá, madre de Martín? Su voz era un susurro temido por todos. A su alrededor, los encapuchados se habían contenido, sus rostros ocultos tras un velo de temor y expectativa. Era evidente que nunca habían presenciado algo así. La tensión crecía, y la sensación de que las sombras se reían de su lucha hizo que Valeria apretara los dientes. Boudica no se detendrá. Nunca lo ha hecho, continuó el guerrero, moviendo su espada con gracia, como si estuviera trazando un patrón en el aire. Ella aprenderá tus miedos más profundos, y los usará para romper tu corazón. Debes estar lista para enfrentarlo. Dentro de ti misma. Valeria frunció el ceño, sintiendo la verdad de sus palabras. ¿Qué era realmente la oscuridad, sino un reflejo de sus propios temores? La imagen de su hijo brillando en la penumbra se hizo más fuerte, y con ello, la fuerza de su amor se intensificó. No importa lo que me pidas, dijo, su voz firme como un tambor de guerra. Yo lucharé, te enfrentaré, Boudica, y salvaré a mi hijo. Entonces la tierra tembló, y el ritual comenzó a intensificarse. Las sombras se arremolinaron como serpientes enloquecidas, serpenteando hacia Valeria, tratando de penetrar su luz. Ella se mantuvo erguida, sintiendo como el poder de las almas liberadas de años de sufrimiento comenzaba a fusionarse con ella. En el horizonte, una figura majestuosa emergió de la negrura. Era Boudica, la legendaria reina guerrera, más temible y poderosa de lo que su madre pudo haber imaginado. Su armadura brillaba con un brillo antinatural, y sus ojos eran dos faros de odio. ¿Qué tienes que ofrecerme, madre? Su voz resonó como un trueno, sacudiendo la tierra. Valeria sintió un escalofrío al notar que lo llamaban madre, como si la oscuridad misma intentara reclamarla también. ¿Con qué fuerza piensas enfrentar la ira de 200.000 almas que claman por venganza? Con amor, respondió Valeria, su propio corazón latiendo con una energía feroz, con la fuerza que solo una madre puede desatar por su hijo. La risa de Boudica se alzó, un sonido como el viento aullando. El amor es débil, Valeria. Te verás rodeada por los que has dejado atrás, y caerás en sus brazos como una marioneta en sus cuerdas. Valeria apretó los ojos, y en ese momento recordó a las madres que también habían luchado, a las que habían perdido a sus hijos en la guerra y el rechazo. Su luz se intensificó una vez más, un torbellino de recuerdos, esperanzas y desesperaciones unidas se desató, salpicando el ritual de colores vivos, desafiando la sombría presencia de Boudica. Las sombras comenzaron a desvanecerse. Lucha, lucha por aquellos que amas, gritó una voz entre la multitud de almas liberadas, y con ello, la oscuridad se tornó un eco distante. Pero Boudica no se dejaba intimidar. Su risa se transformó en un grito de rabia, y la tierra tembló de nuevo. No creas que esto ha terminado. La verdadera batalla apenas comienza. Su furia se desató en forma de rayos oscuros que surcaron el aire, buscando a Valeria con una ferocidad devastadora. Valeria se sintió dividida entre la luz que había despertado y la oscuridad que quería devorarla. Las sombras intentaban envolverla nuevamente, intentando desbaratar su urgencia. Pero antes de que pudiera danzar entre la vida y la muerte, una voz resonó en su interior, más fuerte que nunca. Martín, estoy contigo. Y ese grito fue su ancla para no hundirse. Mientras las sombras se precipitaban hacia ella, un remolino de energía le permitió tomar impulso. Extendió las manos, aferrándose a la luz de su amor, preparándose para el impacto. Podía sentir la presencia de Boudica cada vez más cerca, y la lucha se tornó inevitable. ¿Podría realmente vencer a la reina guerrera de los caídos? ¿O se abriría un camino oscuro que jamás podría cruzar? La pregunta quedó colgando en el aire, como un susurro escalofriante, mientras caía al abismo de lo desconocido. Todo lo que sabía se desmoronaba, y la espera de lo que vendría se convirtió en un palpitar escalofriante. La oscuridad se liberó en un estallido,
como un enjambre de serpientes envenenadas que lamían la luz a su alrededor. Valeria sintió que su corazón se apresuraba, mientras los rayos de la ira de Boudica la atravesaban, dominando el aire con su amenaza. Los murmullos de los encapuchados resonaban en su mente, llenos de incertidumbre y temor, mientras las sombras surgían, presionando contra su luz. «No te rindas», era el eco de su propia voz, una certeza aplastante que la obligaba a mantenerse erguida. La memoria de su hijo, Martín, brillaba intensamente en su mente, y eso le otorgaba un propósito renovado al arrebatarlo de las garras de su adversaria. Pero en ese mismo instante, las sombras adquirieron forma, tomando la apariencia de figuras familiares, muertas y perdidas en los recovecos de su corazón. Criaturas conocidas en su madre, la abuela, viejos amigos que nunca olvidó. «Vuelve con nosotros», Valeria, susurraban en un coro desgarrador, como si su amor y dolor se mezclaran en un tormento interminable. «No es tu lucha». Las tentaciones azules de la oscuridad se arremolinaban a su alrededor, buscando infiltrarse en su ser y desanimarla. «Eres débil», resonaba la voz de Boudica, alta y omnipresente. «Tus recuerdos son tus cadenas. Dejarás que te tiren como títere al volver a donde perteneces». Valeria cerró los ojos respirando hondo, tratando de mantener a raya el tsunami de emociones que la inundaba. El amor es más fuerte que el miedo. Los ecos de las almas liberadas danzaban en su interior, desafiando las sombras y arremetiendo contra las imágenes de sus seres queridos que ahora representaban un peso, más que un apoyo. «Martín necesita de mí», gritó, y abrir los ojos fue como enceguecerse ante el sol. La fuerza de su amor se encarnó en una chispa ardiente, convirtiéndose en una barrera contra las tentaciones oscuras. Pero la respuesta de Boudica fue una risa estridente que resonó en las profundidades de su ser. «Qué trillada es tu lucha, madre». Cada madre cree tener el poder de salvar a sus hijos. En su mirada ardiente parecía atravesar a Valeria, como una flecha de fuego. «¿Qué haces cuando tu hijo es también parte de la oscuridad?» Una visión aterradora se apoderó de su mente. La imagen de su hijo, pero transformado en una sombra repugnante, sonriendo con un rostro distorsionado. No, apetecía ceder a la desesperación. El eco de la risa de Boudica creciendo en su mente. Pero los recuerdos del calor, el abrazo y las risas con Martín la mantenían firme. Las almas liberadas comenzaban a fluir a su alrededor, empujando la sombra. Valeria sintió cómo la energía de aquellos que habían sufrido se entrelazaba con la suya, creando un escudo brillante que la protegía de las olas oscuras. Con cada latido, su determinación ardía más fuerte. «Soy la luz que vencerá a la oscuridad», gritó, dejando que cada palabra se impregnara con la fuerza de su amor. El poder emanaba a su alrededor, recuperando el control sobre su cuerpo y el ritual en su conjunto. Boudica frunció el ceño, y por un instante, la confianza de Valeria hizo titubear el reino sombrío. Pero era solo un momento. «Esto no acaba aquí». Valeria, su voz, era una tormenta. «Lo que has liberado solo ha comenzado a despertar. La verdadera pelea no es contra mí, es en tu corazón, donde aún acecha el miedo». Valeria sintió que la tierra se tambaleaba de nuevo, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué pasará cuando Martín sienta el abrigo de las sombras? La duda se cultivó en su pecho, como hierba mala en un campo florecido. Mientras la oscuridad profundizaba su ataque, Valeria comprendió que cada paso hacia adelante significaría también un paso hacia el abismo. Su lucha no era solo física, era una batalla interna constante y aterradora. A medida que el ritual se intensificaba, el destino de su hijo se tornaba cada vez más incierto. ¿Enfrentaré el horror de perderlo en las garras de Boudica, o seré capaz de salvar lo que amo a costa de mi propia alma? La pregunta se quedó flotando en el aire, un eco ominoso que pulsaba como un tambor de guerra, y que marcaba el ritmo de la lucha que se venía. La luz comenzaba a flaquear mientras las sombras se reorganizaban. Luego de un momento que pareció una eternidad, la danzón entre luz y oscuridad se absorbió en una inminente confrontación final. Todos los ojos estaban sobre ella, sometidos a la tensión de lo inevitable. Y en esa tensión estremecedora, Valeria sintió que su cuerpo y alma estaban al borde de algo grotesco, tan cercano y aterrador,
que no había sido revelado todavía. ¿Estaba preparada para lo que vendría a continuación? La oscuridad se espesó como un manto grueso, abrazando a Valeria con una frialdad insoportable. Las sombras temblaban, ansiosas por devorarla, mientras su corazón palpitaba en un frenético ritmo de terror y desesperación. Cada latido vibraba como un aviso en el profundo eco de aquel lugar maldito. La risa de Boudica resonaba, un sonido que helaba la sangre, y le hacía recordar que la batalla no era solo contra ella, sino también contra la creciente oscuridad en su interior. ¿Por qué sigues luchando?, le susurró Boudica, su voz suave y seductora, como un canto de sirena. Tus recuerdos son tu prisión, Valeria. Tus seres queridos son solo sombras que te arrastran hacia abajo. A la imagen de Martín se le aparecía, a veces como un niño risueño, y otras como un espectro distorsionado, atrapado en la penumbra que lo envolvía. Con un esfuerzo titánico, Valeria sacó fuerzas de donde no existían. La luz de su amor por Martín chisporroteó en su interior, intentando romper las cadenas de la desesperación. Así, comenzó a visualizarse a sí misma, como una antorcha en la oscuridad. No, ellos son mi fuerza, mi motivo, y no dejaré que caiga en el abismo. Su grito reverberó por los rincones oscuros. Las formas sombrías que la rodeaban se estremecieron ante su desafío, pero las palabras de Boudica hacían eco en su mente, constantes, como un reloj sin compasión. Enfréntalos, insistía Boudica. Deja que las sombras las lleven a casa. Abandonen la lucha. Todos conocen el destino de los que eligen la luz. Son consumidos. En un intento por resistir, Valeria cerró los ojos y se concentró. Imágenes de su hijo, de sus abrazos y de la risa compartida se tornaron en un escudo en su mente. No, no eres así, Martín, murmuró. No te convertirás en lo que Boudica quieran. Pero el miedo seguía allí, anidando en su pecho como un pájaro muerto. Martín no es quien solía ser. La oscuridad ya se ha asentado en él. Continuó la diosa, no puedes salvarlo. Mejor llévalo contigo. Las palabras se arrastraban, flotando en el aire, como una neblina pesada. Valeria sintió el bloqueo en su pecho, una presión abrumadora que amenazaba con explotar. Como una respuesta a sus pensamientos, en medio de la penumbra, una figura emergió. Era él, Martín, pero algo estaba diferente. Su mirada, antes llena de vida, ahora reflejaba una tristeza profunda, hinchada de confusión y añoranza. Mamá, gritó, extendiendo las manos. Pero las sombras lo mantenían a raya. Ayúdame. Los gritos de su hijo perforaron su corazón, un dolor agudo que la obligó a abrir los ojos nuevamente. El calor de sus recuerdos se arrastró al fondo de su conciencia. Pero algo más se había asomado en un eco que le decía que su decisión podría liberar a Martín, o condenarlo aún más. Las sombras se removían a su alrededor, el crescendo de murmullos de los encapuchados cobrando vida, las palabras retumbando como una sinfonía de advertencia. Valeria sabía que el tiempo se le escapaba. Cada segundo perdido significaba dar una ventaja a Boudica. No, no te dejaré caer, hijo mío. Nada me detendrá. Pero en la oscuridad que se avecinaba, la sensación de vulnerabilidad la envolvió como una gélida corriente. Los sutiles toques del horror comenzaban a arrastrarse por su piel, haciéndola dudar. ¿Y si no era suficiente? El aire se volvió pesado, cargado de anticipación. Valeria sabía que no tenía mucho tiempo, que cada decisión podía ser su perdición. Con el corazón comprimido miró a su hijo, empujando el miedo hacia un rincón oscuro de su ser. Voy a salvarte, dejó caer, sus ojos llenos de determinación. Y entonces, en ese preciso momento, una risa helada estalló en el aire, resonando como un trueno. Boudica, satisfecha, se acercó, su sombra proyectándose sobre ellos. Estamos listas para la verdadera revelación, Valeria. Todos quienes te rodean no son más que retazos de un sueño roto. La conexión con su hijo vaciló, la visión oscura acechando en cada rincón. ¿Qué es lo que escondes? ¿Entre las sombras? El horror se apoderó de Valeria, y con un repentino estallido de luz, todo lo que había conocido comenzó a desmoronarse. El ritual tomó un giro inesperado y aterrador. Un nuevo destello de comprensión iluminó su mente. Pero el horror de esa revelación era tan profundo,
que Valeria sintió que se tambaleaba. ¿Sería posible que el verdadero enemigo no estaba frente a ella, sino dentro de sí misma? Las sombras brillaron con una intensidad aterradora, como abismos que invitaban a inmiscuirse. Nuestra batalla apenas comienza, pronunció Boudica, mientras la oscuridad a su alrededor giraba, preparándose para el golpe final. La verdad que se acercaba prometía devastar todo lo que Valeria creía saber. Podría enfrentar lo que había liberado en su corazón, o se vería arrastrada por la vorágine sombría que amenazaba con devorarla a ella y a su hijo. ¿Cuál sería el verdadero precio de su salvación? La oscuridad se cerró como un puño alrededor de Valeria, ahogando su último suspiro de esperanza. El aire se tornó espeso como si cada sombra estuviera viva, haciéndose más densa y pesada, queriendo aplastarla. Ante ella, la figura de Boudica vibraba, su risa resonando como una campanada burlona en el vacío. Los murmullos del ritual escalaban en intensidad, y Valeria sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Acaso no lo ves?, se burló Boudica, su voz cargada de desdén. Tu amor es una debilidad, un hilo que se enreda en el abismo. ¿Quieres rescatar a Martín? ¿Qué has hecho para merecerlo? Las palabras de la diosa resonaban en su mente como ecos sin fin. Valeria quería gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Cada uno de esos ecos era un recordatorio del dolor y las decisiones que había tomado. Mientras sus pensamientos se agitaban, vio a su hijo en la distancia, aún atrapado entre las sombras, extendiendo sus manos como si de verdad estuviera allí, cerca de ella. «¡Mamá! ¡No les creas! ¡Te necesito!». La desesperación en su voz se hacía cada vez más cruda. Las sombras se retorcían, tratando de tragarse el último vestigio de luz que quedaba en el lugar. En su corazón, una chispa de determinación ardió. Tenía que actuar. Con un gesto resuelto, Valeria cerró los ojos y dejó que su amor por Martín fluyera. Esa energía palpable se entrelazó con la oscuridad alrededor de ella. «No soy débil, Boudica, mi amor es una fortaleza». Al abrir los ojos, el resplandor que proyectaba empezó a debilitar las sombras que acechaban, como si le ardieran a la vista. La risa de Boudica se convirtió en un aullido de rabia, mientras la diosa se tambaleaba ante la luz. «Eso no es suficiente. La oscuridad siempre regresa. Siempre encontrará tu corazón». Valeria sintió una nueva amenaza. Una sombra más oscura surgió detrás de ella. Una forma grotesca que parecía absorber la luz que ella había creado. Era una risa escalofriante, cargada de promesas de destrucción. «Ella no es la única en este juego, Valeria. Nosotros somos muchos, y venimos por ti también». La pálida luz de su amor titiló peligrosamente, enfrentándose a esa sombra monstruosa que se acercaba lentamente. Con cada paso que daba hacia ella, se sentía más frágil, más vulnerable. Era como un juego macabro, donde las reglas no estaban a su favor. Y en ese momento crucial, la imagen de Martín, sostenido por las sombras, se expandió y dividió, mostrando lo que él podría llegar a ser si caía. Valeria sintió el nudo en su pecho aflojarse, aunque el terror la consumía. «No, no puede ser», murmuró, aterrorizada por lo que eso significaba. «Déjalo ir», exclamó Boudica, su voz resonando con eco. «La elección, siempre, fue tuya. La oscuridad no es tu enemigo, Valeria. Eres tú misma». Y con cada palabra, las sombras comenzaron a danzar, hipnotizando a Valeria, mientras la realidad se retorcía a su alrededor. Cada una de las visiones de su hijo que se formaban y deformaban era otra tormenta en su mente, empujándola hacia los abismos. Las visiones la atormentaban, Anne Martín, en sus brazos, en la risa compartida, convertidos en los espectros que nunca debieron existir. «Tienes que decidir», gritó él, su voz ahora un eco lejano. Y en un instante, Valeria sintió que su luz interior comenzaba a extinguirse. Entonces, con un esfuerzo inhumano, pasó sus manos por sus oídos, intentando bloquear las voces. Pero el poder de las sombras la arrastraba. Ese oscuro abrazo estaba cada vez más cerca. La risa de Boudica se intensificó inundando todo, dejando cada rincón de su ser hundido en inquietud. La invocación final llegó con un grito de furia que resonó en su mente, desgarrándola. Antes de que el abismo la reclamara de manera definitiva, una idea
como una última luz en la tormenta. Brotó en su mente un pu. Puede que todo esté perdido, o puede que este sea el comienzo. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, el murmullo de los guerreros, apagándose en medio de un silencio mortal. La batalla no terminaría allí. Debía conseguir que el amor prevaleciera, despertar la luz que permanecía sepultada en su corazón. Pero para Elo, iría más allá de lo que creía posible. Cuando la oscuridad iba a tragársela por completo, un grito emergió del fondo de su ser, resonando en todo el espacio. Yo soy más fuerte que esto. Y en ese instante, el mundo que conocía estalló en un destello de caos y sombras danzantes. Las sombras empezaron a agitarse, replegándose ante su decisión inquebrantable. Pero justo cuando el resplandor comenzaba a abrirse paso, la risa de Boudica cambió de tono, conteniendo un miedo palpable que reverberaba en el aire. ¿Crees que lo has logrado? La oscuridad nunca se rinde tan fácilmente. El séquito de sombras se agrupó, preparándose para el último embate, y la risa se desvaneció en una promesa aterradora. Valeria sabía que su lucha apenas comenzaba, y que el verdadero horror aún estaba por revelarse. En el horizonte de su mente, una decisión la aguardaba, más pesada que cualquiera que hubiera tenido que hacer antes. Se preguntó, mientras el dolor crecía, ¿cuánto estaría dispuesto a sacrificar por su amor? ¿Sobreviviría a esta noche oscura? La respuesta, como un susurro en el viento, se perdió en la oscuridad. Valeria sintió que el aire a su alrededor vibraba con un poder antiguo y aterrador. Las sombras se arremolinaban susurrando ecos giauma uspergidaos, mientras la figura de Boudica se erguía ante ella, imponente y desafiante. Era un momento crucial, un enfrentamiento no solo con la reina guerrera, sino también con sus propios miedos y dudas. La intensidad de la batalla se palpaba, y cada segundo rugía como un tambor de guerra. «Estás aquí, al borde de la nada», pronunció Boudica, su voz resonando como un trueno. «La oscuridad siempre tendrá un precio, y tu amor solo te dañará. ¿Estás dispuesta a pagar? ¿Aún crees que puedes salvar a tu hijo?» Martín, allí en el centro del horror, parecía atrapado entre la luz y la oscuridad. Una marioneta en un espectáculo cruel. Valeria apretó los dientes, su corazón latiendo con rabia y determinación. «Haré lo que sea necesario», le respondió, con la voz temblorosa pero firme. «No te tengo miedo, soy la madre de Martín, y estoy aquí para rescatarlo». La sombra de Boudica se agitó, y de pronto, la atmósfera cambió. Unos guerreros aparecieron a su lado, rostros familiares de los desaparecidos en la comunidad. Valeria sintió que su corazón se hundía. Sus seres queridos, atrapados en el ciclo de dolor. «Tus sentimientos te traicionan», susurró Boudica, sus ojos destilando malicia. «No son solo sentimientos», replicó Valeria, sintiéndose más fuerte. «Son luchas compartidas, amores perdidos y esperanzas que perduran. Ustedes no pueden vencerme». Las sombras intentaron envolverla, pero Valeria se mantuvo firme. La luz de su amor por Martín ardía intensamente, renovando su fuerza. Con cada pulso de su corazón, esa luz se extendía, uniendo todos los recuerdos que había, y aquellas almas que habían luchado y sufrido a su lado. «Martín, ven a mí», gritó, y esa voz era un faro brillando en la oscuridad. La imagen de su hijo iluminó el círculo sombrío. Ella podía sentir cómo el amor que había sembrado tanto tiempo florecía, abriendo un camino hacia él. «No estás solo». Valeria se lanzó al frente, atravesando el círculo de guerreros que se habían dispuesto como barrera. Las sombras intentaron apoderarse de ella, pero su determinación era más fuerte. Los ecos del ritual reverberaban en sus oídos, pero ella solo podía concentrarse en la conexión con su hijo. «Mamá, ayúdame», Martín gritó desde el centro. Su voz, entre el llanto, la atravesó. Valeria vio su tristeza, la lucha en su mirada. Boudica se reía mientras la oscuridad intentaba engullirlo, pero Valeria se sintió como una leona, capaz de todo por su cachorro. Con cada paso hacia su hijo, la luz que emanaba se intensificaba, convenciéndose a sí misma de que el amor no era una debilidad, sino la mayor fortaleza. «No voy a dejar que esto termine así. Tú no eres parte de esto, Martín». Las sombras titubearon,
Pero Boudica gritó, furiosa, nadie puede resistirse a su destino. Martín será mío. A la voz resonaba con un eco aterrador. El suelo tembló, como si la tierra misma temiera esa conexión. Entonces, Valeria hizo algo que nunca había imaginado. Yo soy la luz, que vencerá a la oscuridad. Con gritó. Un estallido de energía iluminó el lugar, y comenzó a visualizar, no solo a su hijo, sino a cada uno de los guerreros que habían estado perdidos, a cada persona que había dedicado su vida a luchar. El círculo de sombras comenzó a desmoronarse, como si el suelo reclamara lo que les había sido quitado. Las figuras de guerreros caídos levantaron la cabeza, como si escucharan su llamado. Era el momento de rebelarse, el momento en que la oscuridad empezaba a retroceder. Boudica, sintiéndose amenazada, dio un paso atrás. Esto no ha terminado, Valeria, advirtió, su voz oscura e incontenible. El sacrificio es inminente. La sangre del inocente sellará el destino. Valeria, con su luz ahora brillante y tangible, levantó un brazo hacia el cielo. No te temeré, Boudica, no te lo permitiré. El aire crujió con la energía que emanaba de su interior, y sintió como cada guerrero perdido la rodeaba, formando un escudo de luz. Las mujeres y hombres que habían estado atrapados en la oscuridad comenzaron a gritar, juntos, en un coro de libertad. La tenacidad de Valeria se unió con sus voces en un poderoso clamor. Y mientras lo hacían, la luz que emanaba se expandió, abarcando todo el espacio. Las almas que has atrapado son fuertes, murmuró Valeria, la determinación tiñendo cada palabra. Hoy se liberan, Martín. ¡Ven a mí! Los ojos de Martín brillaron con desesperación y determinación. Y cuando hizo un paso hacia su madre, las sombras proyectadas comenzaron a desvanecerse, disipándose rápidamente como un sueño oscuro por la luz del amanecer. La conexión intensa entre ellos se palpó en el aire. Los dos eran inseparables, su amor resonando en cada rincón del lugar. Valeria extendió sus brazos, y en un último acto de valentía, una explosión de luz brilló, atravesando la penumbra que aún quedaba. «¡Nunca estarás solo, Martín!». Con un eco atronador, el ritual se desvaneció, y las sombras comenzaron a retirarse, llevándose consigo la figura temible de Boudica. «Esto no ha terminado», resonó su voz, desvaneciéndose. Pero Valeria no se detuvo. Con cada latido, sintió como la luz envolvía a su hijo, separándolo de la oscuridad. Por fin, Martín corrió hacia ella, cayendo en sus brazos, y Valeria supo que habían ganado. Las almas que se habían liberado comenzaron a rodearles, agradecidas, y una paz comenzaba a llenar el aire pesado y angustioso. En ese claro, que una vez había sido un lugar de terror, la luz ahora brillaba intensamente. Valeria y Martín estaban a salvo, unidos por el amor y por el poder de haber enfrentado la oscuridad juntos. Una nueva esperanza brotó en su corazón, mientras sentían que el amor verdadero siempre encontraría la forma de vencer. A medida que se alejaban de la penumbra y del horror, Valeria sabía que la lucha por los demás todavía continuaba. Había aprendido que la luz siempre podría surgir del amor, y nunca se permitiría que el miedo la dominara de nuevo. «Todo estará bien», le susurró a Martín, mientras se alejaban del eco de los murmullos oscuros. «Nunca más volveremos a dejar que la oscuridad se apodere de nosotros». Y con ese compromiso renovado, se adentraron en el resplandor de un futuro lleno de vida, libres de las cadenas del pasado. La historia de Valeria no solo terminó con su victoria, sino que estaba solo comenzando. Una vida de amor, recuerdos y luchas por delante, listado para ser contada. ¿Y tú? ¿Qué harías por los que amas? ¿Hasta dónde llegarías para enfrentarte a tus sombras? Este es tu momento de reflexionar, de dar un paso al frente y tomar las riendas de tu historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas vivan estas aventuras. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar este canal. Hazlo ahora.